poquito todo sobre la industria lítica. Así es, ahora mismo vamos a hacer una demostración de cómo tallaban los hombres primitivos y las mujeres, cómo hacían las flechas, las lanzas. Pues bueno, vamos a verlo. José María Carrascal Rodríguez nace en Cádiz en el año 1970, estudió Ingeniería Informática de Sistemas y dirige actualmente una empresa de desarrollo de software. Es miembro de AECUA, crea en el año 2003 una web sobre prehistoria centrada principalmente en tecnología lítica paleolítica y aprende practicando las técnicas básicas experimentales de la producción de herramientas prehistóricas de piedra mediante la talla con distintos métodos. Realiza talleres divulgativos sobre prehistoria para alumnos del Centro Inglés del Puerto de Santa María. Participa en varios campeonatos de tiro con arco y propulsor prehistórico en Piñar, Granada, y en sesiones de talla lítica experimental junto a otros paleotistas españoles. Colabora en varios trabajos sobre materias primas e industrias líticas prehistóricas con el profesor Salvador Domínguez Bella, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz. Asiste a la reunión de trabajo Aprovisionamiento de recursos abióticos en la prehistoria, organizada por la Universidad de Granada en 2004. Realiza actividades de demostración de talla lítica experimental dirigida al grupo de alumnos de los profesores Eduardo Miján de Vila y don José Ramos Muñoz, del área de prehistoria de la Universidad de Cádiz. Asiste al Congreso Internacional de Arqueología Experimental celebrado en Ronda y en el Centro Experimental de las Gavas en 2008, donde el investigador Jacques Pellegrin del CNRS de París brinda una demostración de talla prehistórica sobre materiales silíceos. Prepara una muestra y desarrolla actividades demostrativas de talla experimental prehistórica del Chile durante una exposición en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, dirigida por el profesor Juan Jesús Cantillo Duarte, investigador del Grupo PAI y director del museo de dicha población. Realiza una demostración para el público de talla prehistórica de la piedra durante el ciclo de conferencias organizado por el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, celebrado en 2016 en el Centro de Interpretación del Guadalete. En 2018 imparte una sesión práctica de demostración de talla para alumnos de la asignatura Análisis de los procesos tecnológicos y artesanales vinculados al trabajo de la piedra, impartida por el profesor don Antonio Sáez Romero del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. Desarrolla estudios conjuntos con los arqueólogos don José María Gutiérrez López, director del Museo Histórico Municipal de Llamartín, y don Francisco Giles Pacheco, sobre los materiales del yacimiento paleolítico superior de la Toleta, en Puerto Serrano, y de la industria lítica paleolítica de las terrazas fluviales del Guadalete. Trabaja en la realización de un vídeo demostrativo de producción lítica para el Museo de Cádiz, destinado a complementar la exposición presentada en 2018 titulada Las otras piedras de las atletas, por Nuria Herrero La Paz, directora de Tapeca, Castillo Santa Catalina, Cádiz. Trabaja junto a la empresa ERA Cultura de Puerto Real en la creación de un conjunto de utillaje lítico prehistórico destinado a estudiantes. Colabora con ASPA en su caseta durante la Noche Europea de los Investigadores en Cádiz 2022, ofreciendo una demostración de producción de herramientas prehistóricas. Conjuntamente con el arqueólogo Santiago Valiente Cánove, estudia y publica diversos trabajos sobre las explotaciones de la sal en la antigüedad de la provincia de Cádiz. Realiza talleres educativos sobre prehistoria para alumnos de primaria en varios centros del puerto de Santa María durante el año 2002. Y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe aquí para hacernos una demostración en Villamartín. Ha subido 2 plantas, está acostumbrado hasta abajo, ha subido 2 plantas hasta llegar aquí arriba. Y bueno, este es tu foro, y la palabra. Pues muchas gracias por la invitación al Ayuntamiento de Villamartín y gracias a José María Gutiérrez también, director del museo, por esta invitación. Yo espero que no haya sido demasiado extenso, que un poco casi todo lo que he hecho desde que comencé con el mundo de la prehistoria y de la talla experimental. Lo que vamos a hacer esta tarde pues es un poco, voy a intentar ir desde los tiempos más remotos de las primeras poblaciones humanas que tallaban cantos pues de manera tosca hasta ya al final el paleolítico superior, con unas tallas mucho más refinadas y con una tecnología más precisa. De todo esto tenemos aquí, como seguramente sabéis, ejemplos en nuestra provincia, desde
desde las industrias líticas más antiguas hasta las más modernas, incluso obviamente hasta el neolítico y la edad del bronce, los últimos momentos de la prehistoria. Y bueno, sin más, pues reiterar las gracias y si queréis pues comenzamos con la demostración. Pues muy bien. Y así se escucha bien para que no os moleste. Sí, yo creo, sobre todo las personas de primera fila, cuidado con los ojos porque saltan. Sí, que no es de broma, ¿eh? Y más de una ha tenido que ir al hospital. Está sin pagar, ¿eh? Lo que no tenía era para las fallas de Con algo así, pues ya podrían, porque eso además, inicialmente pues también cazaban grandes animales que tendrían la piel muy gruesa, pues como del jabalí hacia arriba, y entonces si no tienes algo con que cortar, ya sea una cosa así o una lasca cortante, pues no habría forma de meterle mano. Entonces, pues, hay diferentes como tipos de herramientas que hacían. Unas eran triedros, que eran como una... No sé si me saldrá un triedro, pero bueno. Es como un canto a partir de un canto de río, pues con 2 o 3 golpes, y lo que fabricaban era una especie de punta que pues algo así, similar a esto, podría ser un triedro. Con un par de golpes ya se fabricaban una especie de punta que así bien con las manos y poder a lo mejor desencajar pues, unas articulaciones de... Inicialmente, pues para fabricar una herramienta de piedra tienes que tener un poco el concepto de qué es lo que quieres conseguir dentro de la cabeza. Entonces, inicialmente, pues los primeros productos líticos eran solamente lascas, ¿no? O sea, le pegaban un golpe a una piedra, una que se rompía y con la lasca ya cortaban. Después ya, pues eso, fue evolucionando un poco el cerebro de los primeros homínidos y empezaron a tallar ya una piedra, una base, ¿sabes? Como una... Lo primero que tallaban eran eso, lascas, después hacían una talla por una sola cara, una talla unifacial. Entonces de una piedra le pegaban 2 o 3 golpes por un lado y sacaban un filo cortante. Y ya después pues fueron evolucionando y tallando estos núcleos, tallando estas piedras por las 2 caras. Por ejemplo esta.
comienzo de eso, de una talla bifacial, que está hecha por las dos caras. Este sería un original. Una cosa importantísima realmente era la selección de estas piedras. Bueno, pues normalmente lo primero que hacían era utilizar lo que tenían más a mano, que en muchos casos eran rocas calizas, areniscas compactas. Esto, por ejemplo, yo creo que es una caliza. Hay calizas que están claras y areniscas claras, ¿no? Esto ¿qué es una caliza? Aquí, por ejemplo, esto es una lasca que si no, esto corta como un auténtico cuchillo. Este tipo de herramientas. Fabricaban pues esos triedros, ¿no? Herramientas muy básicas para descuartizar a grandes animales. Fabricaban bifaces, ya digamos también más avanzados, bifaces más como este, por ejemplo, lo que le llaman un hacha de mano. Y las hachas de mano también las fabricaron en distintos materiales, pero ya se fueron dando cuenta que el sílex era una roca muy cristalina, muy parecida al vidrio, y se tallaba muy bien, mucho mejor que estas, las areniscas o las cuarcitas y eso, y además cortaba de maravilla. También fabricaban raederas. Una raedera sería algo para usar, pues para cortar, por ejemplo, un trozo de piel o un trozo grande de carne, pues se utilizaba así de esta manera. Vamos a intentar afinarlo un poquito más. Eso para hacer esto tienes que tener en mente pues la forma como tienes que ir golpeando la piedra y qué es lo que quieres conseguir. Esa es la diferencia entre los simios, ¿no? Que a lo mejor son capaces de utilizar una roca para romper un fruto o algo así, para quitarle la cáscara, y los primates, y entre los primeros homínidos. Esta roca, por ejemplo, es una caliza así bastante silicificada y se talla bastante bien. Bueno, sin mucho más, podría ser como un poquito raro de forma, pero bueno, podría ser como un pequeño bifaz. Con eso ya sí se puede despiezar un ciervo,
Y ahora cortar. Por ejemplo, ¿qué más tipos de herramientas podríamos, así un poco después de la raedera y eso? Lo básico es lo que va expuesto. En lugar de lo más simple que era la capacidad de selección que tenían estos homínidos de comer las rocas determinadas que le gusta, que era una cualquiera, ¿verdad? Que ya es una base inicial de conocimiento y de selección, ¿verdad? Que no solamente el arte es un adelanto del mundo cognitivo, lo que tú estás haciendo es ya un adelanto importante en tu conocimiento de los homínidos de hace un millón de años que estás haciendo ahora. Y lo que tú has explicado y has dicho aquí muy bien, la capacidad de selección de las piedras que no cogían otras. Claro, porque no vale, claro. Y van directamente a... Y eso no... Y eso hay que tener esto funcionando. Raciocinio, sí, eso fue lo que estamos hablando de hace 1 millón o 2 millones de años. Exactamente. ¿Cuánto se hacía esto? Las primeras pruebas, ¿no?, de que empezamos a separarnos de los homínidos. Como por ejemplo esto, que es un trozo de asta de venado. Y con esto pues se tiene más control de la pieza que estás tallando. Y van saliendo. Y esto pues podría ser una raedera. Siempre cuando tallaban la piedra, pues siempre le solían dejar una zona para asirla y no cortarse, ¿sí? Con parte de la cáscara original de la piedra, que le llaman córtex, esta parte de aquí. Igual que algunas de las que he pasado, que tenían una parte que no es cortante, porque si no corta el bicho y te corta la mano también. Entonces a esto pues la iban utilizando y la podían utilizar así, o le podían hacer como unos denticulados, como si fuera una especie de serrucho. Y con esto pues se usaba para trabajar madera, para trabajar cuero, asta, marfil, ¿no? Lo que fueran necesitando. Esta de aquí era un trozo de arenisca compacta, muy buena, y después vamos a pasar a tallar algo de sile, que además veréis que suena casi como el vidrio cuando se golpea. Uno de los métodos de tallar piedra que se extendió a lo largo de muchísimos miles de años, se ha bautizado en nuestros tiempos como talla Levallois, de un sitio francés con el mismo nombre, que estudiaron el material lítico prehistórico y se dieron cuenta los arqueólogos que había una técnica que se repetía siempre, y era en un núcleo como este, pues lo que pretendían era conseguir una lasca de piedra con el máximo perímetro de filo cortante. Porque bueno, este por ejemplo, nada más que tiene este filo cortante. Y además es como un cuchillo, que no solamente tienes que tener el filo, sino tienes que tener
por dónde corre lo que estés cortando, o sea que tiene que ser, si cortas algo con esto, pues se atasca aquí o... Entonces, la técnica del evaluar, vamos a intentar hacer algo parecido. Consistía más o menos con un núcleo, creabas como una forma de diamante, pues muy tosco, pero podría ser algo parecido a esto. Y en la parte de arriba ibas sacando lascas, y todas estas lascas salen con todo el filo. Sacas una, sacas otra, así, o de un golpe y sale aquí una lasca y queda con forma de concha de tortuga. Vamos a ver si podemos hacer algo que se parezca. Tomando forma, y ahora consiste en intentar extraer lascas hacia arriba, más o menos. Y habría una con bastante filo, que esta pues se puede utilizar tal cual o se puede trabajar para darle forma o para hacerle una sierra. Más o menos fácil de poner fina y apuntada para poder meterla en un vástago. Entonces eso se puede tallar con... O sea, la lasca puede salir con un mazo, por ejemplo, de esto, o con asta, y después se puede tallar mediante percusión, por ejemplo, con un trozo de asta, o mediante presión, que era ya con lo que hacían las puntas de este tipo. Ya sería una hoja de laurel del Paleolítico Superior, por ejemplo, de 15.000 años, 20.000 años, y esto sí era lo que utilizaban, pues ya fuera en flechas o en lanzas, para cazar animales. Voy a hacer un poco de percusión así para adelgazar una punta, y después haré un poco ya de presión finalmente. Esto sería una punta de muesca, porque se pensaba en todo, en que además si tú la usabas una vez y se rompía, tenías que volverla a fabricar. Entonces tú lo que intentabas era hacer algo o que no se rompiese, o que si se rompía se pudiera hacer fácilmente, que te costara el menos trabajo fabricar una. Entonces era más fácil fabricar una así, con un único como pedúnculo, para meterla dentro de... Imaginaros que este fuera el palo, pues con esto ya podrías cazar y no tienes que fabricar una punta de flecha clásica, como sería algo así, por ejemplo, que puede ser más difícil de fabricar, cuesta más trabajo, y al final eso tú la disparas y lo más fácil es que se rompa contra algo, o incluso cuando penetra contra un hueso. Pues bueno, aquí terminamos el vídeo con mi amigo José María aquí, que ya me ha regalado algunas cositas interesantes, que pues pinchar esto, por ejemplo, servía antiguamente, no es original, pero es una réplica
para cortar carne y todo eso. Y pues la verdad que está muy interesante. Pues hasta el siguiente vídeo. Adiós.